en AM530. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? García, ¿cómo te va? Hola. Buen día, buen día, buen Hola, día. ¿Cómo Robert. estás? Hola Robert, ¿cómo va, caballero? Y Bien. un poco ¿Qué irritado. decís? Yo lo escucho a Milei y me irrito un poco. Vos venís aparte acumulando, ¿no? Vengo acumulando desde la mañana, de las 8 de la mañana vengo acumulando. Claro, venís acumulando, Decí sí. que hubo una pausa de hidratación recién y más o menos pude estabilizarme. pero ¿Podemos sí vengo. hacer la hipótesis, ahora vamos a saludar y ¿podemos hacer la hipótesis de que este gobierno hincha por Inglaterra? Pero totalmente, ¿No? totalmente. O sea- por nosotros no hincha, eso lo No, tengo seguro. Lo tengo clarísimo. Seguro. Pero sí, probablemente. Yo creo que este tipo de gobiernos, que son gobiernos neocoloniales o coloniales, tienen una característica, y es que te deja algunas cosas para que vos creas que tenés autonomías, pero centralmente las decisiones las pone en otro lugar. De hecho, si la escuchás a Monteoliva, No, bueno. Monteoliva parece que fue una delegada del poder de Washington, opinando sobre cómo tienen que entrar los hinchas argentinos a las canchas de los Estados Unidos. Ahora, yo no puedo creer que eso se haya aceptado. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la naturalización? Sí. ¿No? Que se haya generado consenso, porque finalmente va a ser así, ¿no? ¿O hay algo de último momento? No. Va a ser así. No se puede entrar con banderas de No se Malvinas. puede, Pero, no se puede. Pero ¿de dónde sale esa prohibición? ¿Quién la convalida? ¿Quién es la autoridad que dice que si yo tengo una camiseta con las Malvinas no puedo entrar? O sea, no se puede ir con un mapa de las Malvinas, un mapa político, como decíamos en la escuela. No, porque es político. ¿Qué van a O sea, decir? el mapa de las Malvinas el mapa de Argentina tiene las Malvinas. Sí. O sea, hago una gigantografía de un mapa de Argentina y listo. No, bueno, pero me parece que lo que están tratando de impedir es que esto se transforme en un evento, en un acto político, digamos, de reivindicación de la soberanía Pero sobre Malvinas. es que ellos lo convierten, lo fortalecen más el acto político. O sea, la decisión de prohibir que estén las Malvinas, que son parte de la geografía de la Argentina, es una decisión profundamente política, desdibujada con el consenso y la naturalización de este tiempo. Sí. Porque, ¿cuál es el problema de que las Malvinas estén en una bandera? Si son parte de nuestro territorio, están en la geografía de la Argentina, están en nuestro mapa, aunque en el medio esté la disputa colonialista de Inglaterra. Saludamos a nuestro invitado. Pero por favor. Que nos señor va a iluminar. Pablo Yonto está aquí con nosotros. Pablo, un gusto. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo va, Pablo querido? ¿Cómo va? Igual que ustedes ahí, sumando nervios, angustias Un y gran dolores colega. de corazón por esto del gobierno. Mm. Así Escuchaste que, a Monteoliva. ¿Qué opinas sobre Monteoliva? no, una barbaridad lo que dijo, porque ella hace más que la FIFA. O sea, todos sabemos, o por lo menos quienes estamos en el tema vinculado a la cobertura como periodista deportivo durante años sobre mundiales y Juegos Olímpicos, sabemos las normas, y en particular uno que se ha dedicado al derecho deportivo, sabe las normas que hay respecto tanto del Comité Olímpico como de la FIFA para sus torneos, con prohibiciones expresas en su código de conducta, se llama, de prohibición de manifestaciones políticas y mucho más exhibición de símbolos políticos. Por supuesto, la norma habla solamente de esto, no precisa si Malvinas es o no contenido político, ¿no? Claro, sí, Es sí. decir, lo que hizo Monteoliva es agregar, porque la verdad ella podría haber dicho, no, Malvinas no es, para nosotros no es un tema que origine un conflicto político en un estadio, al revés, nos enorgullece que vaya la gente con esto, pero no, ella puso el agregado. O sea, si la FIFA
va a interpretar si una bandera de Malvinas o una leyenda de Malvinas es político, ahora tiene la ayuda Claro, oficial, oficial de la lo dice Cancillería el diciendo, no ven gobierno. que la propia ministra de ustedes dice tal cosa. Ahora, es una barbaridad que la FIFA lo tenga, y también es cierto que ha habido mucha rebelión alrededor de eso, muchas históricas, digamos. Hay una, la más conocida, el gesto de mayor dignidad en el deporte mundial, fue la protesta de los atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos de 1968, cuando al recibir la medalla, 2 atletas negros, al recibir la medalla de oro y de bronce en la carrera de 400 metros, se pusieron el guante negro y levantaron el puño en adhesión al Black Power. Y fueron sancionados por eso, y muchos años después, casi 50 años después, el Comité Olímpico los disculpó y pidió perdón por lo que había hecho. No, y vos lo llamás gesto de dignidad, Pablo, sí. pero vuelvo a la naturalización, ¿no? Hoy, eso, no sé cómo, supongamos que es este el contexto, Sí. hoy es alguien que vaya con la bandera... Van a ir. Por supuesto, yo creo que van a ir. Pero Eso te iba a van a preguntar. ir y va a haber problemas. ¿Cuántos gestos de dignidad? ¿Y quiénes van a decir que eso es un gesto de dignidad? Sí. ¿Y quiénes van a decir que eso es un desacato a la norma? Ahora, ¡A la vamos a ver. norma! ¡A la norma! Monte ¡Me vuelvo Oliva loca! comparó el reclamo por Malvinas con un mensaje de odio. Por eso. Y el otro que lo hizo fue Diego en el Mundial de Sudáfrica, Sí, claro. cuando era entrenador, porque la prohibición que tiene la FIFA es para los participantes, para los estadios y para los lugares de entrenamiento, concentración, etc. Y Diego desafió y puso la bandera de abuelas. La bandera de abuelas, que también es una bandera política, como todo, porque todo es político. Por supuesto. Diego la puso, la colgó del alambrado en un entrenamiento cuando él era entrenador en el Mundial de Sudáfrica. No hubo sanción, porque Claro. era Diego, pero bueno. Y hay muchos gestos más de rebelión contra esas normas, que son además normas injustas. Y yo creo que hoy mucha gente va a ir, o chiquito o grande, va a llevar Malvinas de distintas maneras. Es probable que haya algún incidente. Ahora, pero cuánta hipocresía, ¿no? Florencia Ibáñez me hacía recordar una cosa. A los iraníes no lo dejaron estar en Estados Unidos. Tenían que jugar y rajarse. No, claro. No. Y esas eran decisiones extradeportivas, no eran decisiones No, pero hablando deportivas. la FIFA no puede hablar de norma después de convalidar el llamado de Trump No. pidiendo sacar a un jugador. No puede hablar de norma. O sea, ¿cómo planteás la norma si lo único que hiciste en este mundial es romperla? Bueno, O no sea, tenés un sí. Maradona tampoco que esté cuestionando a la FIFA Bueno, como... y no tenés un Exacto. Víctor Hugo relatando, ¿no? Y no tenés a Víctor Hugo relatando. Exacto. Queríamos compartir un Tenemos audio, ahí un el audio de Víctor Hugo. Dale, vamos a escucharlo. Ahí viene. Está llegando, Víctor Hugo. Está No tomando poder el miedo. relatar a Messi como antes lo hice a Diego. En este partido me dan ganas de llorar. Estuve indiferente a no relatar el Mundial hasta que llegó este partido. Y quiero maldecir una vez más a los que tienen tanto poder que me dejan afuera del relato del Mundial para castigarme por tantas cosas. Esto viene desde 2014. Los tipos inventaron pedir una plata que no hay empresa que pueda pagar, y cuando ya no estoy, cuando no está la radio, eventualmente en la que yo trabajo, en este caso sería la plataforma Relatores y la radio 750, entonces sí abren el juego para otros, y llegaron en 2014 a regalar a una FM, transmitieron entre 9 y 11 radios, después que me sacaron a mí. Y la verdad que yo tengo asumido, ya hice toda mi vida, estaba tranquilo, pero llega este partido con Inglaterra, me ha dado estos 2 últimos días una acumulación de rabia y de impotencia muy grande. ¿Cuánto poder que tiene, bueno, en este caso es la mafia de Clarín? Ya no tienen torneos y competencias, pero el último daño que pudieron hacer me lo hicieron a mí una vez más. Yo sé que hay que pagar muchas cosas, que te pasan facturas, lo tenía asumido, no me importaba no relatar el Mundial, pero llega Argentina e Inglaterra y yo no sé qué pasa, si por la gente, por lo que se dice, por la locura que hay alrededor del partido, no poder relatar a Messi como antes lo hice a Diego. En este partido me dan ganas de llorar. La verdad que tengo una bronca enorme. Qué claro que es. Qué claro, ¿no? Pero cuánto dolor también. Sí. Y es un dolor que compartimos. Yo creo que a todos nos pasa esto. Che, nos están robando un relato que hace falta. Es un relato histórico y es el relato de nada más y nada menos que de alguien que también simboliza cosas, ¿no? Para la comunicación, para el espacio nacional y popular, digamos. Me parece que no
no es cualquiera el que está siendo de alguna manera censurado en esta... ¿Vos cómo la ves, Pablo? Sí, seguro, y para nosotros, las y los argentinos, lo que representa Víctor Hugo, con Diego, con el gol, con el partido con Inglaterra, con el fútbol en general. Yo siempre le comentaba a Víctor Hugo que muchos lo identifican a él tanto con el gol, que es casi un jugador más, el jugador 12 en ese partido, ¿no? Tal cual. Y yo le decía siempre, y yo te identifico a vos en cambio con tu primer relato, que yo lo escuchaba, porque para nosotros eras una rareza que viniera un uruguayo a relatar fútbol argentino. Él debuta en el partido que Boca por primera vez tiene a Maradona en el equipo, el primer partido oficial de Boca con Maradona en el año 81. Y cuando Boca ganó, si no me equivoco, 4-1, y cuando Boca hace un gol, se cuelga del alambrado un jugador de Boca, Brindisi, Miguel Brindisi, se cuelga del alambrado, y Víctor Hugo, cuando relata ese gol y el festejo, engancha el tema de colgarse del alambrado con la canción A Desalambrar. Claro. No, esa no la tenía. Y Víctor Hugo no se acordaba. Le digo, sí, para mí fue... Y además le conté quién a mí porque yo sabía de la existencia de la canción, pero no la tenía tan metida, era muy jovencito, y a mí quien me hace pata con el recuerdo de ese relato es hoy alguien que se puso del otro lado, pero hace mucho tiempo, que es Alfredo Leuco. Claro. ¿Mirá? Claro. Alfredo Leuco claro. en el 81, que era un militante político del Sí, Partido de la Comunista, izquierda, claro. etcétera, Izquierda. estaba exaltado en la redacción de Clarín, porque decía, ¿viste lo que hizo Víctor Hugo? ¿Qué sé yo? Sí, a desalambrar. Y él estaba exaltadísimo, ¿no? Porque metiera en el 81 una canción de protesta, claro, prohibida, ¿no? desalambrar, que la tierra es... Y además en el partido, en aquel relato histórico del gol con la mano y el gol que vino después, Víctor Hugo en un momento dice, lo voy a decir por una vez. Aquí están gritando por los chicos que no pueden gritar, dice, o por los pibes que no pueden gritar, ¿no? Sí. Habla por Malvinas. Y esa revancha no va a estar, ¿no? O sea, no va a estar la posibilidad. Y la verdad que todos en algún punto habíamos asumido, ¿no? Vuelvo a la naturalización y al asumir la época, ¿no? Habíamos asumido que Víctor Hugo no iba a relatar, que este no iba a ser su último mundial relatando, ponele. Hasta él mismo lo había asumido, claro, pero la coincidencia histórica de jugar contra Inglaterra nos vuelve a sublevar, ¿no? Pero Nos totalmente. vuelve a sublevar. Entonces, más bronca te da. ¿Cómo llegas al partido? Con una ansiedad que recuerda, creo, que la de hace 40 años, porque noto que en la familia, con los amigos, bueno, con todo el ambiente que hay, venía para acá y ya vienen tocando bocinas y exhibiendo banderas en algunos colectivos, en algunos autos. Me parece que, bueno, Scaloni hizo el esfuerzo terrible de explicar que, bueno, es un partido, ojo, no mezclen, pero él sabe bien y los jugadores saben bien que este es el partido. El partido. El partido 2, ¿no? Ujú. Porque el partido 1 es aquel Aquel. de hace 40 años. Ujú. Y este es el partido 2. Pero se convierte para el nosotros. partido. Claro, eso te iba a decir. Es- Se convierte en lo trascendente del mundial para la Argentina, ¿no? Pero claro, ¿quién no sabe que acá se canta hace no sé cuántos años el que no salta es un inglés? ¿Por qué Argentina hoy elige jugar con la camiseta azul? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la cabeza de los jugadores? Está pasando lo que les pasó a aquellos jugadores antes del partido del 86, que decían lo mismo, Ujú. menos creo que fue Cuchufo el único en el 86, que antes del partido dijo, no, este no es un partido más, yo sé todo lo que se juega, yo sé lo que nos hicieron los ingleses, ¿no? Cuchufo era jugador de la selección argentina, fallecido, y los demás sí, inclusive Diego mismo respondía que, bueno, es un partido, no es... Pero después, en todas las entrevistas, Diego dijo que no, que ese no era para ellos un partido más, que sabían que ahí se jugaba mucho más.
Y es cierto, la sociedad argentina lo vive distinto, el mundo que nos mira lo vive distinto. Digo, todos los medios del mundo están le están poniendo la carga política que tiene, Claro. la carga emocional que tiene, y además creo que en el fondo todos nosotros estamos esperando que hoy, no solo ganarle a Inglaterra, sino hasta estamos esperando que Messi haga el gol de Diego, o tal vez lo haga mejor, y hasta estamos esperando que por ahí engañemos al VAR, ¿no? Así como Diego engañó que juegue Diego, al estamos árbitro. esperando. Claro, que aparezca Diego desde arriba y haga que se corte algo, no sé, el contacto del VAR, el Claro. cablecito del VAR, que el VAR no ve. El VAR se puede equivocar. Claro, También. pero No es infalible. A mí me parece muy interesante llegar a esta instancia del Mundial con todas las características que hablamos del Mundial, de la geopolítica y con esta oportunidad, ¿no? Porque cada contienda con Inglaterra tiene la carga simbólica del enclave colonial que hicieron con Malvinas. Por supuesto. ¿no? Entonces, eso es inevitable. Lo diga quien lo diga, lo niegue quien lo niegue. Lo charlábamos ayer, ¿no? Porque una cosa es las declaraciones de Scaloni, lo que dice, Agustín Caballero, Lo tengo. tu niño iba a decir. Sí, lo así tengo, de, lo tengo. como mi hija, no me digas más mi nena, no digas más mi nena. Claro, pero bueno, Agustín decía, es solo una declaración. Dice, no es solo un está bien. partido y es solo una declaración. Efectivamente, bueno, ahora, el tema es el resto. El tema es cómo se hace cargo cada cual de lo que dice sobre el partido, cómo lo siente. O sea, para mí se impuso la política, ¿no? La política, todo es político, pero tengo la percepción de que la política, lo político, muchas veces se confunde lo político con lo político partidario, lo político emerge inevitablemente hoy con más fuerza y más claridad. ¿No? Bueno, es que Malvinas es un símbolo, digo, Claro, pero muy por cargado. Porque a veces hablamos de Malvinas solamente en términos de la guerra. No, bueno. Pero en realidad Malvinas es una usurpación y es anterior a la guerra, digo, si no, Exacto. año 66, creo que era la visita del príncipe de Edimburgo, si no recuerdo mal, y es el desvío del avión de las líneas argentinas a suelo malvinero, al suelo malvinense, en lo que se llamaba el operativo Cóndor, que estaba Héctor Ricardo García, antes los periodistas hacían quilombo, estaba Héctor Ricardo García como parte de ese grupo, y reivindican la soberanía de Malvinas, despliegan 7 banderas sobre las Islas Malvinas que después Cristina recupera en su momento, bueno, y fueron a distintos lugares. Hay una hermosa en Luján, en la Basílica de Luján, de una de las que se desplegó allí en Malvinas. Digo, quiero decir, el sentimiento malvinero es anterior a la guerra, tiene que ver con la usurpación y tiene que ver también, me parece a mí, con la noción de nación que tenemos nosotros. O sea, el territorio que antes nosotros éramos colonia española, cuando nos independizamos, eso queda bajo dominio argentino, salvo esta usurpación, que se mantiene desde entonces. Entonces, hablar de Malvinas siempre es hablar un poco de historia y de política. No sé, no me imagino hablar de Malvinas solamente en términos meteorológicos. Sí, y hay un agregado de memoria, ¿no? Hay un agregado, por lo del 82, hay un agregado que yo creo que empalma muy bien en el fútbol con lo que fue la canción de Qatar y la canción que ahora están cantando con la canción de Gilda, donde aparecen los pibes de Malvinas. Es decir, la memoria de nuestra sociedad va ligando la injusticia de la usurpación, que decís vos, a la injusticia de nuestros pibes caídos, de los pibes, ¿no? Que si no hay una reivindicación de Galtieri, claro. Exacto, cómo se va marcando una diferencia con la dictadura. No son los generales, no es la dictadura. No es la guerra misma. Son los pibes, pibes. ¿no? El concepto de las víctimas. De que fueron víctimas. Exacto. Villarroel queda afuera, me parece. No, lo de Villarroel no hay que reivindicar el nacionalismo de Villarroel, ¿no? Porque hay como una línea, como una corriente, bueno, nosotros lo hemos hablado tantas veces, ¿no? De, bueno, Villarroel se pone el poncho, es patriota. Villarroel va a Tucumán, es patriota, es nacionalista. Bueno, hay que correr el velo también a esa, porque pone un tuit Villarroel sobre lo correcto, ¿no? O sea, los piratas de Malvinas, la usurpación, yo no voy a caer en la corrección política. Dice, ahora se olvida de los 30.000.
porque Pero tendría por que... supuesto. Se olvida de los pibes de Malvinas. Se olvida de que las vejaciones y las torturas y el plan de exterminio del continente también ocurría en las islas. Así que lo de Villarroel está cancelada. O sea, en el término más completo de la palabra cancelación. Porque Villarroel es no solo es una negacionista, es una reivindicadora de la dictadura. O sea, tampoco hay que comerse la curva de los 140 caracteres de Villarroel cada vez que dice algo, ¿no? Cada vez que se enfrenta a Milei, como si ese enfrentamiento la reivindicara del lugar que ocupa. Cintia, es como el nacionalismo de la dictadura. Claro, Inexistente. Exacto. Sí, ella quiere ser la Seineldín de estos tiempos, ¿no? Muy Mirá. buena. Pero yo creo que la sociedad en esto, o por lo menos la inmensa mayoría de la sociedad, con esta cuestión de los pibes, me parece que empieza con los años, ha ido marcando esa diferencia, y ojalá que sea así, porque la guerra la tenemos que mirar con esa perspectiva, con que fue una guerra en la que los generales cobardemente mandaron a los pibes esa guerra, y cómo los mandaron, Claro. y los que lo hicieron, ¿no? Esa también es una cuestión, una lección de historia a aprender, ¿no? Es pre-Rattenbach lo que Claro. hace Villarruel. Es como si el Claro. informe Rattenbach Exacto. no hubiera existido. Claro, exacto. ¿Entendés? Exacto. Entonces, bueno, ahí está el capitán Giaquino. Capitán Giaquino era un terrible represor Torturador de la en época. la zona de torturador. Zárate y Campana. No, Exactamente. Y ahí es donde me comprendo a mí misma con mi malestar por las declaraciones de Scaloni, ¿no? Porque yo... Sí, está enojada. Bueno, no, porque claro, yo decía, porque yo estaré muy politizada. Es como probable, dice García. Mirta, Yo no te lo decía- quiero decir, pero es probable que estés un poco Yo decía, politizada. estaré equivocada. Uno también se revisa, ¿no? Uno también se revisa. Estará, porque claro, yo digo, quisiera que Scaloni dijera algo más. Y dice, no, pará, la seguridad, o lo que hablábamos ayer, los hooligans, el temor. Y yo decía, pero... Y ahora con lo que Pablo vuelve a poner sobre la mesa, que Malvinas también es memoria, ahí es donde, si Malvinas es memoria, ni Scaloni puede olvidarlo, ¿no? Aún en una declaración. Insisto, que hay una brecha enorme entre decir es solo un partido o decir se nos juega la guerra de Malvinas. Nadie le pide eso. Pero ahí es donde... Si esta selección es además irradia ejemplo, ¿no? Porque si la selección es argentinidad y la argentinidad es sentimiento patriótico y esta selección irradia sentimiento patriótico, bueno, que sea un sentimiento patriótico que no desestime la memoria, que no olvide. No sé, capaz que no están de acuerdo, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo, ojo. Pablo. No, pero sí, el fútbol de hace muchos años, pero no años, en muchas décadas que se convirtió en parte intensa de nuestra vida política y de la vida política de las naciones. Está muy claro, se cantan los himnos, y los himnos cuando se cantan, la Argentina cuando canta su himno, para eso, porque también en los reglamentos de la FIFA el tiempo de los himnos está cronometrado, creo que son 40 segundos, no puede durar más. Claro, por eso es se un elige, tramo, claro. Bueno, Elijan ustedes cuál es. La Argentina eligió un tramo que termina en "o juremos con gloria morir". Claro. Digo, es una reivindicación de una lucha política, no es por ahí se canta, algunos lo cantan porque sí, pero digo, se siente de otra manera. Entonces, está claro que el fútbol tiene hoy una carga de intensidad, de casi Sí. de definiciones políticas, y yo creo que va a llegar el momento, dentro tal vez de 100 años, 200 años, en que los temas políticos se resuelvan en estadios y con partidos Bueno, de fútbol. ¿Quién te dice? Hay ¿Quién te dice? mucho Podría ser. de un evento de estas características, es un evento deportivo pero además cultural, hay mucho donde se tramitan lo que antes se tramitaba a puro disparo y bombazo, digamos, ¿no? Porque es, al fin de cuentas, la rivalidad entre los países, Y sí. ¿no? Digo, el fútbol tiene ahí un aporte muy significativo entre lo que sería la violencia, el terror, la sangre y la justa deportiva, digamos, ¿no? Que me parece que es una evolución. si se Seguro, quiere, ¿no? y nosotros tenemos una carga muy fuerte también en esto de la memoria, porque el Mundial 78, que es un mundial ganado por los jugadores, se convirtió en una huella política que a la sociedad le duele mucho. Sí. Es muy difícil que vos vayas a un bar, a otro lugar, o un centro cultural, un espacio público, etcétera,
y encuentres un cuadro de la entrega de la Copa a Pasarela. Tal cual. Casi imposible que lo veas. ¿Por qué? Porque está Videla. La Copa la entregó Videla, no la entregó el presidente de la FIFA, que es lo que tiene que suceder en los mundiales. Este mundial, si termina todo bien el domingo, la Copa, van a ver ustedes, la va a entregar Infantino. Es probable que esté Trump, pero la Copa la va a entregar Infantino como se ha entregado en todas las Copas mundiales, menos en una. En la Copa Mundial 78, la Copa no la entrega Joao Velázquez, a Pasarela, el capitán de la selección campeona, se le entrega Videla, con Macera acá y con Agosti acá. Tremendo. Eso le pesa Madre a la santa, sociedad argentina, nos pesa todo. Por eso no hay fotos. Y por eso el Mundial 78 lo tenemos ahí. Está como guardadito, porque bueno, es un Mundial con una vergüenza de una dictadura. Sí, una cosa quiero decir con respecto a lo que vos decís de Scaloni también, porque estuve pensando, en psicología a veces te dicen que el no es el sí al inconsciente, digamos. Es ¿no? verdad. O sea, vos le decís al pibe, no hagas esto, y en la cabeza se le figura al revés. Exacto. Hacelo porque está prohibido. Yo no sé si Scaloni no haciendo hizo- lo que hace no Es produce una lo buena mismo. lectura, es una buena ¿Entendés? lectura. Pues, bueno, es un partido. Y todos saben que no es un partido. Claro, Precisamente porque lo tiene que decir, si no lo diría. Exacto. ¿no? Pero él, sus características es la corrección. Es la corrección Scaloni. total y Claro. absoluta. Yo creo que si el técnico, aún si hubiese sido Bilardo, pero si el técnico, por ejemplo, hubiese sido Menotti hoy, Menotti sí hubiese hablado políticamente de lo que significa el partido, haciendo esas aclaraciones. ¿Hay Vamos a jugar un algún- partido de hay fútbol, algún- pero tiene un contenido tremendo, histórico, político y Total. de memoria que yo no puedo olvidar. ¿Hay algún jugador de la selección que te genere una expectativa en esos términos en cuanto al posicionamiento? Porque es una selección políticamente Licho. tibia, digamos, ¿no? Licho. Claro, claro. Ah. Licho Claro. Martínez. A mí me dijeron que Lautaro también. Puede ser, qué sé yo. Menos yo expuesto, no ¿no? olvido lo de Messi, no olvido Messi con el tema abuelas, muchas veces, sacándose fotos con abuelas, participando de la campaña de abuelas. De la campaña de abuelas participaron varios jugadores de los que están hoy, sacándose las fotos. No olvido a Antonella, la esposa de Messi, sacándose una foto con un cartel que decía no al 2x1. Digo, tengo claro que forman parte de la sociedad argentina y que la sociedad argentina tiene estos contrapesos, contradicciones. Bueno, La cosa ya pendular. estamos- La cosa pendular o no, qué sé yo. O también el fútbol es un lugar difícil, siempre ha sido un lugar difícil para el tema del compromiso a fondo. Por eso Diego, que a Diego le llevó un tiempo, no es que Diego No, cuando claro. aparece a los 16, 17 ya tenía la claridad política. Al contrario, después si quieren otro día les cuento anécdotas del Diego de 18, 19, 20, 21, 22 años, lo que era. Al Diego que toma conciencia política, sobre todo a partir de su viaje a Cuba, en el año 87, cuando lo premian como mejor deportista del mundo, la agencia cubana Prensa Latina. Que lo transforma, le parte la cabeza. Diego se transforma, y eso es cuando ya tiene 26 años. Por eso digo, a los jugadores tampoco seamos, porque veo a mucha gente enojada con el tema de Messi, Trump, el saludo y que no se pronuncien. Yo creo que sí va a haber una prueba de fuego y con esto los dejo porque me voy a Inodoro Pi, perdón, Comodoro Pi, Comodoro Pi, que tenemos audiencia. Una prueba va a ser, bueno, si Argentina sale campeón o subcampeón, pase lo que pase, qué va a pasar cuando vengan, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en comparación con lo que pasó en el 2022? O sea, si los jugadores son coherentes con su, no sé, no Distancia mezcla política, no mezcla sí, de los sí, claro. tantos, Claro, no tendrían que ir a la Rosada. Claro. Y si van a la Rosada, bueno, tendremos ustedes tendrán para hacer 10 programas. No, No, venís, no, ahí te de venís análisis, vos. Te venís. Te venís vos de acá. análisis sobre esto. Che, Bueno, qué lindo. Sí, siempre, Pablo, es súper un honor gracioso. estar con Sí, Pablo Ollanta. claro. Lo digo en serio, le Sí, tengo claro. una gran admiración, toda su carrera periodística, sobre todo, también por supuesto la de abogado, pero estamos con uno de los tipos más grandes de la profesión. Lo quería destacar. No, Y yo- uno de los no es mejores- para que tomado vos te lo mucho, digas a usted ha vos, te lo tomado decimos mucho, nosotros. Mucho Sí, mate ha sí, tomado. sí. He tomado mucho Y uno de los mate. mejores abogados de esa Sí, humanidad sí. que tiene el mundo, te diría, ¿no? Porque todo lo que genera, Bueno. lo que genera la Argentina en materia de acusación y juicio
Voy a decir sobre algo su más, humanidad. para halagarlo, así se va Sí, bien, sí, bien sí. intranquilo. Vos tenés el Nunca Más, después tenés el prólogo que se le incorpora durante los gobiernos kirchneristas, pero hay un libro que para mí es complementario a todo eso y es el gran trabajo del alegato en el juicio por la contraofensiva, Derecho a la Resistencia. Exacto. Gracias. Ujú. Esa historia, sin ese libro que es Derecho a la Resistencia, no se puede leer completa. Exacto. Y me parece que eso es mérito de un montón de gente, todo lo que quieras, pero bueno, en vos te lo queremos agradecer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Y bueno, suerte Gracias. para García. nosotros Vení hoy. siempre, vení siempre. Bueno, ¿Cuántos gracias. gustos nos vamos a dar nosotros? No, esto recién empieza, imagínate. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Están todos invitados. Sí, claro. Invitadas. Sí, claro. Nos vamos yendo y le quiero decir que la voy a ir escuchando mientras me voy de acá y voy esquivando la valla que están poniendo en el obelisco. No, te digo que prepárate porque está todo vallado. Bueno, O sea, todo el vallado. Mundial de Monteoliva es Todo uno. vallado, en Corrientes también, que estuve temprano a la mañana ahí en la Diagonal. Sí. También hay vallas. Qué bárbaro. La 9 de julio. Esperemos que no haya represión. ¿no? Monteoliva, Esperemos que no haya represión. go home, Monteoliva. No, claro. Tenemos ahí, tengo un regalo para vos. A ver. En realidad es un gran homenaje al que hoy tendría que haber relatado y al que todos queríamos escuchar, pero que está en algún lugar ese relato. También, como en el inconsciente, ¿viste? Aparece la voz de Víctor Hugo cada vez que Argentina da un avance o Tampoco está ese en partido situación se de estaría gol. completo sin ese relato. Pero totalmente, No, la pelota claro. se iba afuera. Yo siempre lo digo. Si no hubiera sido por Víctor Hugo, la pelota se iba afuera. Tal cual. Chupo para Enrique enganche, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el centro, le va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este